Bienvenidos a Amigurumis Castillo. Vamos a continuar realizando este tutorial de cuerpo base en versión Chibi y versión Funko. Nos habíamos quedado realizando la cabecita en versión Chibi y también vamos a realizar la cabecita en versión Funko. Así que prepara tus materiales favoritos y vamos a tejer. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal, de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Así nos apoyas a crecer. Y un aumento. Y este patrón de 7 puntos bajos y un aumento lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 54 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas de altura y vamos a hacer un punto sobre punto estos 54 puntos y vamos a levantar 10 vueltas de altura. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer lo que sería las 10 vueltas de altura de 54 puntos, ¿no? Ahora vamos a iniciar tejiendo las disminuciones. Vamos a empezar a cerrar la cabecita y para ello vamos a hacer 7 puntos bajos. Ponemos el separador. Vamos a hacer 7 puntos. 1, 7 y una disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Miren, y hasta ahí tenemos 48 puntos. Ahora vamos a continuar cerrando la cabecita y vamos a realizar 6 puntos bajos. 1 y 6. Y vamos a hacer una disminución. Y este patrón de 6 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 42 puntos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 5 y una disminución. Y este patrón de 5 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución. Y este patrón de 4 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Y aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a rellenar, pero solo hasta la mitad. Hasta la mitad, no totalmente. Listo, bien. Miren, solo está rellenado hasta aquí. Aquí está muy vacío, ¿no? Entonces, el objetivo es que estas filas de aquí no se tiemplen con el relleno, ¿no? Para terminar de hacer las vueltas de disminución y que no se nos abran los puntos. Esa es la clave como para cuando tú haces las disminuciones y no se vean huecos, pues hacerlo así, rellenar al último casi, ¿no? Ahora vamos a hacer la siguiente vuelta y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 1, 2, 3 puntos y una disminución. Y este patrón de 3 puntos bajos y una disminución lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 24 puntos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 18 puntos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tenemos 12 puntos. Entonces, si miran que aquí no se ve, mira, ningún punto abierto. Entonces, por eso siempre al final se termina de rellenar. Y como yo les indiqué, suavemente ustedes van a ir metiendo el relleno con unas pinzas. Pero antes de eso vamos aquí a cortar la hebra. No necesitamos dejar hebra. Aquí vamos a cortar la hebra así, de esta manera.
y vamos aquí a zafar así de esta manera. Entonces con la pincita, como les digo, vamos metiendo de a poquito así y le van rellenando, miren, así despacito, sin que se abran los puntos, y así todo alrededor. Y listo, miren, ya terminé de rellenar, nos quedó así, miren. Aquí queda este huequito para poder meter el cuerpito, ¿no? Ya les voy a enseñar cómo hacer. Ahora, esta hebrita de aquí, vamos a saltarnos un punto y en el siguiente punto la vamos a pasar por acá atrás, ¿no? La agarramos así y la pasamos por acá atrás y luego la vamos a meter por aquí, por el tejido. Listo, miren, ya no. Entonces aquí nos queda este agujerito para meter luego la cabeza. El cuello. Este proceso de poner la cabecita al cuerpo, pues le vamos a hacer tanto con la cabecita. Cuando hagamos, ya voy a hacer la cabecita Funko, que es cuadrada. Es el mismo proceso porque igual es el mismo cuerpo. Le metemos con la aguja, miren aquí. Y vamos a salir aquí en el anillo mágico. En este huequito del anillo mágico. Así. Esto nos sirve como para jalar. Así. Para jalar y luego meter el cuerpito así, miren. Jalamos y le metemos el cuerpito. Y ahí ya nos quedó, miren. Miren cómo nos queda, ¿no? Entonces aquí... y apretamos bien para que no se salga la cabecita y simplemente vamos a hacer aquí un nudito así de esta manera, bien así. Vamos aquí a coger un poquito así de estambre, pasamos la aguja por ahí, jalamos y se forma ahí un nudito. Nos metemos por aquí mismo y nos volvemos a salir por cualquier otro lado. Y ya estaría, miren, aquí ya estaría la cabecita asegurada. Y esta hebra le cortamos. Si ustedes quieren como que les quede la cabeza, a mí miren, se me gira para los lados. Yo quiero dejarle con ese efecto, pero si ustedes quieren fija la cabeza, le ponen silicona. Cuando le van a meter la pieza, le ponen la silicona dentro del huequito de la cabeza, silicona caliente o fría, y meten el cuellito y ya estaría. Y ahí les quedaría fija. Listo, ahora vamos a hacer lo que sería la cabecita Funko, o sea, la cuadrada, ¿no? Me han escrito algunas personas cuando hicieron la colección, bueno, no algunas, sino, bueno, muy pocas en realidad. 2, 3, me escribieron que les costaba hacer la cabeza cuadrada. Entonces les voy a explicar aquí más detenidamente para que lo puedan realizar. Ahorita acabo de hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Un anillo mágico, ¿no? Entonces voy a cerrar este anillo mágico. Ya, no lo voy a apretar tanto ahorita ya, al anillo mágico. No lo voy a cerrar tanto apretado. Ahora, voy a hacer un aumento de puntos bajos en cada uno de este anillo mágico, ¿no? Pero voy a cerrar con vueltas cerradas, o sea, voy a hacer un punto deslizado, una cadena, y en el mismo punto voy a hacer mi primer aumento, en el mismo punto, ¿no? Voy a hacer no voy a tejer en espiral, sino en vueltas cerradas. Y voy a poner en el primer punto del aumento que hice, ¿no? Entonces, voy a recordar, hicimos un punto deslizado, una cadena y un aumento en el mismo punto, ¿no? Este punto de cadena y punto deslizado que se ven como puntos no se teje porque son para cerrar la vuelta. Entonces ya hice un aumento. Voy a hacer en el siguiente punto otro aumento. En el siguiente punto otro aumento. Ya voy 3 aumentos hasta ahorita. Y finalmente hago 4 aumentos, que sería aquí, ¿no? 4 aumentos. Y aquí se visualiza, como les dije, el punto deslizado y eso no se teje. Ahora vamos a cerrar aquí la vuelta de igual forma, con un punto deslizado, ¿no? Una cadena. Y ahí mismo voy a hacer un punto, pero un punto de la nueva vuelta, y ponemos el separador de vueltas. En el siguiente punto yo voy a hacer un aumento de puntos bajos, miren,
Y luego repito un punto bajo y un aumento. Miren, voy a repetir 4 veces. Ya repetí 2. Ahora voy 2, un punto bajo y un aumento. Son 3 veces que he repetido ese patrón. Y la cuarta vez un punto bajo. Y aquí un aumento. Y son 4 veces las cuales repetí un punto bajo y un aumento. Miren, este es el punto deslizado y la cadena que se hace al cerrar, entonces no se teje. Me voy donde está el marcador, hago un punto deslizado para cerrar, levanto una cadena y voy a hacer ahí en ese mismo punto mi primer punto. Pero acá, a ver, déjenme ver, tengo que hacer un aumento. Entonces, en ese mismo punto donde dice el punto bajo, hago otro punto para que se me forme un aumento. Y voy a poner el separador de vueltas. Así, de esta manera. Voy a hacer en total, a ver, ya. Hice un aumento. En el otro voy a hacer otro aumento. ¿No? Aquí ahorita hice 2 aumentos seguidos. Ahora voy a repetir 3 veces el patrón de un punto bajo y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Repito, un punto bajo y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. ¿No? Repito otra vez, un punto bajo y 2 aumentos. Cada vez que yo hago los 2 aumentos, lo que estoy haciendo es formando las esquinas del cuadrado. Miren, ¿no? Y finalmente hago un punto, ¿no? Miren. Entonces, ya, ahora sí voy a cerrar la vuelta. Entonces, ¿qué hice aquí? Hice al principio 2 aumentos, luego hice un punto bajo y 2 aumentos. Y eso lo repetí 3 veces y al final hice un punto bajo. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Vamos a cerrar la vuelta, vuelta cerrada. Vamos a levantar una cadena y ahí mismo un punto bajo. Entonces, ese puntito va a ser nuestro inicio de vuelta y vamos a hacer un punto bajo. Y en el siguiente vamos a hacer un aumento y en el siguiente otro aumento. Entonces, ¿qué acabo de hacer? Hice un punto bajo y 2 aumentos. Ahora acá voy a hacer 1, 2 puntos bajos, 3 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Voy a repetir 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Vamos a repetir nuevamente 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y 2 aumentos. 1 y 2 aumentos. Y al final me debe sobrar 2 puntos y los voy a tejer normalmente. 1 y 2 puntos, miren. Si ven que está ya queriendo formarse el cuadradito. Entonces acá vamos a hacer una vuelta cerrada, un punto deslizado, una cadena y ahí mismo voy a hacer un punto bajo que será el inicio de la vuelta. Entonces voy a hacer 1, aquí me tocaría hacer 2 puntos, hice un punto en un punto, otro punto en otro punto, 2 puntos y aquí en la esquina 2 aumentos, 1 y 2 aumentos. Ahora voy a repetir el patrón de 5 puntos bajos, voy a tejer 1, 5 puntos y 2 aumentos seguidos, 1 y 2. Y este patrón de 5 puntos bajos y 2 aumentos lo voy a repetir 2 veces más, una vez aquí y otra vez acá. Al final a mí me van a sobrar 3 puntos y los voy a tejer normalmente. Entonces tejamos 2 veces más, 5 puntos bajos, 2 aumentos, 5 puntos bajos, 2 aumentos.
Y aquí termino de repetir 2 veces más. Y al final, como les dije, me va a sobrar 3 puntos y voy a hacerlos normalmente. 1, 2 y 3. Y aquí se visualiza el punto deslizado y la cadena que no se teje. Vamos a cerrar de nuevo esta vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado, una cadena. Y ahí mismo vamos a levantar el primer punto. Y aquí nos tocaría, hacer 3 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2 y 3 puntos. Y aquí en la esquina me toca hacer ya los 2 aumentos. Siempre los 2 aumentos juntos que deben quedar en las esquinas, ¿no? Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. 1, 7. Y aquí en la esquina 2 aumentos. 1 y 2 aumentos, ¿no? Y este patrón de 7 puntos bajos y 2 aumentos lo voy a repetir 2 veces más. Al final me van a sobrar 4 puntos y esos los voy a tejer normalmente, ¿no? Entonces repetimos. Y finalmente voy a tejer los 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Miren. Y si ustedes pueden ver, aquí ya se está formando, miren, un cuadrado, ¿no es cierto? Un cuadrado. Ya. Ahora vamos a cerrar nuestra vuelta. Vamos a cerrar esta vuelta. Y vamos a hacer un punto deslizado. Una cadena. Aquí ya se me zafó. Una cadenita. Y en ese punto mismo hago mi primer punto, ¿no? Voy a poner aquí el separador, aunque aquí sí se nota donde ya empieza y termina la vuelta, pero les pongo para no equivocarse, ¿ya? Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos. Ya hice 1, vamos 2, 3 y 4. Y en la esquina vamos a hacer un aumento y 2 aumentos. Ahora nos toca acá repetir el patrón vamos a hacer 9 puntos bajos primerito, ¿ya? Vamos a tejer 9 puntos. 1 y 9. Y aquí donde inicia la esquina vamos a hacer los 2 aumentos juntos. Uno y en el siguiente punto otro aumento. ¿No? Seguidito los aumentos. Entonces voy a repetir este patrón de 9 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más, una vez aquí y otra vez acá. Al final me sobran 5 puntos y los voy a tejer normalmente. Entonces iniciamos haciendo eso. Y aquí ya terminé de repetir 2 veces más. Y como les dije, al final me van a sobrar 5 puntos y los voy a tejer normalmente. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí vamos ya a la nueva vuelta. Cerramos la vuelta. Hacemos una cadena. Y nuestro primer punto bajo en ese mismo puntito. Así. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos. Ya hice 1. Vamos 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la esquina voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos. Ahora me voy a ir tejiendo 11 puntos bajos. 1 y 11. Y en la esquina voy a hacer 2 aumentos seguidos. 1 y 2 aumentos seguidos, ¿no? Y voy a repetir este patrón de 11 puntos bajos y 2 aumentos 2 veces más, una aquí y otra acá. Al final me van a sobrar 6 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Y si te está gustando este contenido, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Esa es la manera como nos puedes apoyar a crecer.
Y listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 60 puntos, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es vueltas de altura y vamos a hacer 14 vueltas de altura de estos 60 puntos. Recuerden que estamos tejiendo en vueltas cerradas. Cada vez que cambiemos a una nueva vuelta, cerramos esta vuelta. Listo, miren, aquí terminé de hacer mis 14 vueltas de altura. Ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones y vamos a hacer el cierre de vuelta. Y hacemos nuestro primer punto y vamos a tejer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Por qué tejo 8 puntos? Porque yo, miren, aquí está la esquina. Quiero que se fijen que las disminuciones que vamos a empezar a hacer tiene que coincidir donde estaban. Mire, aquí, ¿se acuerdan que aquí hacíamos los aumentos, dos aumentos seguidos? Miren, es como una cruz, ¿no? Asimismo, como aquí estaban los aumentos cuando hacíamos para hacer el cuadrado, asimismo aquí tienen que iniciar las disminuciones. No pueden iniciar acá porque si no la esquina se nos haría acá. Entonces tiene que ser totalmente un cuadrado para que se forme aquí la esquina. Entonces, ¿cómo más o menos calculamos los puntos que debemos tejer para coincidir? Nosotros nos vamos a ubicar aquí justo, miren, donde terminó los últimos aumentos, que sería aquí, miren, justo aquí. Estos son los dos últimos aumentos que hicimos, ¿no es cierto? Ya, estos dos últimos aumentos, miren, yo aquí voy aquí a levantar una línea horizontal, ¿no? Puedo hacerlo incluso con una regla, con algo que ustedes tengan que sea recto, ¿no? Más o menos le van a calcular así, ¿no? Miren, aquí está la esquina y aquí va la esquina, miren. Entonces justo a mí me faltarían 2 puntos. Entonces en estos 2 puntos a mí me tiene que quedar así, sobrando aquí 2 puntos por tejer. Miren, quiero que le miren así, más o menos ustedes le calculan. Porque aquí voy a hacer una disminución y al otro lado otra disminución para que se me forme la esquina, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces yo voy a hacer aquí una disminución. Y enseguida otra disminución, porque se acuerdan que hacíamos 2 aumentos seguidos, ahora son 2 disminuciones seguidas para ir cerrando, miren. Y justo aquí ya se me forma la esquina que va a coincidir, miren, con la misma esquina que está acá, miren, justo. Me queda una línea vertical. Entonces, tenemos que cuadrar eso, ¿no? Que quede justo acá. Ahora sí vamos a tejer, ya una vez calculado eso, vamos a hacer 11 puntos bajos. 1 y 11 puntos bajos y voy a hacer 2 disminuciones seguidas. 1 y 2 disminuciones seguidas. Entonces, este patrón de 11 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir 2 veces más. 11 puntos bajos, 2 disminuciones. 11 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final me van a sobrar 3 puntos y esos los voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de repetir las 2 veces más y como les dije al último, miren, me sobra 3 puntos y los voy a tejer 1, 2 y 3. Voy a hacer el cierre de vuelta con un punto deslizado, una cadenita y un punto bajo en donde hice el punto deslizado. Ya, vamos a poner el separador de vueltas y listo. Lo que quiero que vean aquí es que ustedes deben cuadrar que todas las esquinas, miren, coincida con las esquinas, miren. La esquina de aquí con la esquina que se está formando porque esto va a ir cerrando, ya va a ir cerrando así, ¿no? En plano. Entonces, siempre deben cuadrar cuando hagan una cabecita cuadrada que queden así como un cuadradito, miren. Porque si no le calculan bien estas esquinas, les va a quedar una esquina acá, entonces no va a formar el cuadrado, ¿no? Entonces vamos a seguir cerrando. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son aquí. Entonces vamos a hacer 7 puntos. Ya hice el primero. Vamos, 2,
y 7. Ahora me voy a hacer las 2 disminuciones. Una y 2 disminuciones. Y acá voy a tejer 9 puntos. 1 y 9. Y voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2. Ahora lo que voy a hacer es, voy a repetir este patrón de 9 puntos bajos y 2 disminuciones aquí, de nuevo, 2 veces más. 9 puntos bajos, 2 disminuciones, 9 puntos bajos, 2 disminuciones y al final me van a sobrar 2 puntos y eso los voy a tejer normalmente. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Vamos a cerrar la vuelta. Vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y nuestro primer punto bajo. Así de esta manera. Y vamos a cerrar esta vueltita. Vamos a poner el marcador, quiero decir. Ahora vamos a hacer 6 puntos. Ya hice 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a hacer 2 disminuciones juntas. Una y 2. Y este patrón de aquí, no, perdón, este todavía no voy a repetir. Lo que voy a repetir es el de acá. Aquí hice 6 puntos y 2 disminuciones. Ahora acá voy a tejer 7 puntos. 1 y 7. Y voy a hacer una disminución y acá otra disminución. Y este patrón de 7 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir aquí. 7 puntos bajos, 2 disminuciones. 7 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final me va a sobrar un punto y ese lo voy a tejer normalmente. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y aquí vamos a cerrar la vuelta. Deslizado, cadena y nuestro primer puntito. ¿No? Vamos a poner aquí el separador de vueltas y vamos a hacer. Ya hice una, ¿no? Vamos a hacer aquí 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y voy a hacer 2 disminuciones seguidas. Una y 2 disminuciones seguidas. Ahora sí, este patrón de 5 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir hasta el final de la vuelta. O sea, aquí 5 puntos bajos, 2 disminuciones. 5 puntos bajos, 2 disminuciones y 5 puntos bajos, 2 disminuciones. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y aquí en este punto vamos a rellenar un poco. No todo, sino solo hasta por aquí. Que no quede aquí relleno todavía porque vamos a seguir cerrando. Listo, miren, ya le rellené así. Aquí está, no está relleno todavía ni en las esquinas, solamente está como por aquí, ¿no? Porque voy a terminar de cerrar y de ahí sí con la pincita igual seguimos para que no se nos abra tanto. Al menos cuando es cuadrado y se hace estas disminuciones en la esquina suele quedar los puntitos abiertos, así que tengamos mucho cuidado de eso. Ahora nos tocaría hacer, ya nos falta solo 2 vueltitas y acabamos. Aquí ya le hice el cierre de vuelta, ya hice mi primer punto de la nueva vuelta. Aquí voy a hacer 2 con este, ya hice 1, ¿no? 2, 3 puntos. Y voy a hacer 2 disminuciones seguiditas. 1 y 2. Y este patrón de 3 puntos bajos y 2 disminuciones lo voy a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora vamos a hacer la última vuelta. Vamos a hacer un punto bajo y 2 disminuciones y eso vamos a repetir todo alrededor hasta el final de la vuelta. Recuerden, un punto bajo y 2 disminuciones. Y listo, miren, ya terminé de hacer aquí. Me queda simplemente aquí 12 puntitos, miren, para poder meter aquí el cuellito, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, pues vamos a cortar la hebra porque no necesitamos realmente hebra
Ya hemos terminado de hacer nuestra cabecita. Aquí le cerré normalmente, ¿no? Un punto deslizado, le cerré la vuelta, ¿no? Y vamos a rellenar esta partecita de aquí que hace falta, las esquinas, pero ahí le rellenamos, como yo les digo, despacito, con la pinza. Vamos cogiendo poquito relleno y vamos metiendo así, miren, para que no se nos abra. No se nos abra los puntos. Por eso es bueno estas últimas filitas rellenarle ya cuando terminamos. Miren, y va dando la forma. Y así nos vamos despacio, con mucha paciencia. Y listo, miren, ya nos quedaría así. No quedan abiertos los puntos. Quedaría esta cabecita, mire, cuadradita por todos los lados. El lado que ustedes quieran hacer, ¿no? Ahora lo que vamos a introducir aquí es el cuerpito en este huequito. Entonces vamos a ensartar la aguja, miren, y vamos a pincharnos aquí y salir aquí en el inicio del anillo mágico. Déjenme pinchar aquí en el centro de la cabecita y jalamos. Y al jalar, miren, aquí ya se mete la cabeza. Miren, nos queda así la cabeza Funko, ¿no? Entonces aquí hacemos lo mismo que hicimos, vamos a hacer un nudito. Una vez que ustedes lo ubiquen la cabecita, siempre donde ustedes unían, ¿se acuerdan que hacíamos el cambio? Este cambio, esto que quede hacia atrás, hacia la espalda, ¿no? Y que nos quede en la parte de adelante así. Entonces miren, como pueden ver, queda casi topando, ¿no? Topando acá. Casi no se ve mucho cuello, sino un poquitito, una fila. Entonces, el momento que ya le tenemos ahí ubicado, ¿no? Jalamos así. Vamos a coger un poquito de estambre. Vamos a hacer un nudito. Jalamos. Se hace el nudito. Nos metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro sitio. Miren, jalamos. Esto vamos aquí a cortar. Y listo. Como les digo, si ustedes quieren dejarle fija la cabeza, pues pónganle silicona adentro caliente o fría y le ponen el cuerpito y también ya le hacen acá, le amarran, lo que sea que quieran hacerle, ¿no? Entonces aquí miren, ya nos queda así. Nos quedaría así el cabecita cuadrada, que sería estilo Funko. Y así nos quedaría el redondo. Miren, un cuadradito, nos quedó un poquito más grande la cabecita, por lo que es un cuadrado, tiene como más proporción. Pero si acá le quisieran ustedes hacerle más grande la cabeza, simplemente lo que harían es, cuando hacíamos los aumentos, que hicimos la vuelta más grande de aumentos fue que hicimos antes de hacer las vueltas de altura, fue 7 puntos bajos y un aumento. Entonces, si es que quieren hacerle la cabeza más grande de le pueden hacer 8 puntos bajos y un aumento, se les crece más. Y le aumentarían una vueltita más de altura, en vez de hacerle las 10, le hacen 11. Y después van cerrando 8, 7 y así sucesivamente y les quedaría. Entonces, estas son las opciones de cuerpo base. Déjenme alzarle un poquito la cámara para que se vea mejor, ¿no? Y se vea un poquito más completito. Miren, aquí están las dos opciones de cuerpitos que ustedes pueden hacer. Miren, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, aquí pues les dejo estos patrones. Espero que les haya gustado este patrón, porque sí es una base que ustedes pueden simplemente cambiar de color. A la diferencia del otro patrón que les indiqué, del clásico, que es conformita a las piernas y todo eso, ese patrón es como el video, igual les voy a dejar aquí en la descripción si es que quieren hacer el clásico. Ese más es como para montarle la ropa al muñeco. En cambio, este patrón es simplemente como para que ustedes cambien de color. Por eso los piecitos tienen forma de zapato, para que simplemente ustedes, por ejemplo, les hagan realizar cualquier muñeco personalizado, ¿ya? Entonces simplemente ustedes le ven el color de zapatos que es, por ejemplo, hasta aquí. Puede ser que le hagan el color negro, me supongo, y después cambian el color para hacer el pantalón, por decir, azul, y le hacen hasta aquí el pantalón azul. Luego le empiezan a tejer, cambian el color, el mismo patrón, simplemente van cambiando colores y van cambiando el color de la camiseta. Igual para hacer las mangas, de igual forma, ustedes van haciendo así
el bracito, y aquí se acuerdan que hacíamos 8 filas de altura en los bracitos, pueden hacer solo 6 filas y de ahí le cambian el color y las 2 últimas le hacen el color de la camiseta para que les quede como manga. Y luego ustedes van cerrando con el color de la camiseta, y si quieren que luego se les mire como color piel, el cuello lo hacen color piel. Entonces miren, esa es la manera que pueden hacer. Y el cabellito le montan, le hacen las figuras de la cabeza. Entonces este es un cuerpo base que les va a servir mucho para esos pedidos o regalos que ustedes quieran hacer de personalizados. Si es que el cliente les pide opción chibi o Funko, ustedes ya saben cuál pueden hacer. Bueno, así nos queda, ¿no? En la parte de atrás, de adelante. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de compartir este video, de dejarnos un like, un mensajito, porque de esa manera ustedes nos ayudan a llegar a más gente y nosotros poder crecer en nuestro canal y pues seguir subiendo contenido para ustedes de manera gratuita. Así que bueno, espero que sigan haciendo los demás videos que tenemos en nuestro canal. Tenemos más de 200 ya tutoriales en nuestro canal y bueno, gracias a ustedes, a todo su apoyo. Gracias por ver este video. No se olviden de hacer sus pausas activas, hagan ejercicios en sus manos, estiramientos, para que no les cause algún problema de tendinitis el estar haciendo movimientos repetitivos. Y también pónganse en cremita en las manos. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, les mando un abrazo enorme. Bye bye.